Bienvenidos a Los Cancelados de Periodista Digital, gracias por estar con nosotros. Hoy, más que un cancelado, traemos a una persona interesante, porque, bueno, se tienen que quedar hasta el final del vídeo, ya que nos ha traído un libro que se llama Cosas que he aprendido de gente interesante. Miguel Ángel Quintana Paz, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, aunque reivindico también mi pequeña parte de cancelado, Claro. Ocasionalmente, ¿no? Sí. Siempre le hago la pregunta inicial a nuestros invitados, lo de la cultura de cancelación es real, ¿no? Existe. Sí, yo al único al que se lo he oído negar era Pablo Simón, ¿no? Profesor de la Universidad Carlos III, diciendo que bueno, que él no lo había experimentado, quizá por ello está en la universidad y yo no. O sea que, Y en todos que los platos de televisión. y en todos los platos de televisión y en la serie, diciendo que es imposible que haya fraude en el voto por correo, como son tan imposibles tantas y tantas cosas. Sí, también he de decir que siempre he defendido que la cultura de cancelación ha tenido una especie de prólogo light en España. Porque aquí somos muy dados a cancelar o a mini cancelar a la gente. Es verdad que la cancelación propiamente dicha es que se invita a alguien y luego se le echa. Aquí ya, por anticipado, no se invita a ciertas personas más que las que están muy dentro de tu margen. Eso ocurre mucho en la izquierda, se invita a personas, bueno, que pueden estar varios metros a tu, incluso en el centro. Los centristas también son muy de invitar a personas que pueden estar bastante a tu izquierda, pero luego si te pasas 2 milímetros a la derecha ya no, ya estás precancelado, podríamos decirlo así. Pero por desgracia estoy empezando a verlo también en la derecha. O sea, que si no perteneces al grupito más íntimo, estás... Yo creo, estoy contento de estar aquí, como se suele decir, pero en este caso lo digo reforzadamente y uniéndolo al argumento que estaba dando, porque yo creo que a ti y a mí nos pasa un poco eso, ¿no? Que estamos muy libres, no pertenecemos a un grupo así como muy específico, y entonces notamos muy bien los sitios donde como queremos ir nos dejan ir, Claro. y los sitios que aunque queremos ir, tampoco es que luego nos quite el sueño, pues nos cancelan. Sí, sí, donde claramente se ve que... Donde claramente se ve que está ya el grupito formado, y también si te pasas 2 milímetros y haces una crítica a quien no debes, si no muestras el entusiasmo debido, ya incluso estamos en ese nivel, al que sí que deberías, pues ya no eres de los suyos. Vamos a entrar en el libro a fondo, pero antes también preguntarle... ¿Conocer gente interesante cuesta más hoy en día? O sea, porque usted hace un repaso de personajes que a lo largo de la historia nos han aportado muchísimo y el que merece la pena estudiar, leer, pero hoy en día cuesta más encontrar a gente interesante. ¿Te refieres en los libros o te refieres en el tú a tú? O en el tú a tú, simplemente. Claro, tenemos siempre la solución de los libros. De hecho, mucha de la gente interesante que aparece en el libro murió hace tiempo, ¿no? En algunos casos murió hace más de 2300 años. Entonces, en ese sentido, la gente interesante te la encuentras, ya ni siquiera hay que ir a las bibliotecas, iba a ser un poco viejuno, te la encuentras abriendo el ordenador o abriendo el móvil. Y ese hablar con los muertos, ¿no? Que decía Quevedo, que es en el fondo la lectura. Y es un hablar muy agradable, porque para cuando tú quieres, no protesta a la otra persona, pero a su vez nos fuerza un poco mucho a reflexionar con nosotros mismos. Es un hablar muy interesante, es el de la lectura. Fuera de, o sea, en la vida de fuera de los libros, fuera de las pantallas, yo creo que sí, yo creo que hay mucha gente interesante, el problema es ese, un poco lo de antes, que al final a veces hay que tener un cierto espíritu aventurero para explorar los distintos territorios de la geografía mundial, de los asuntos mundiales, y más concretamente pues la que nos toca más cerca en España, y dentro de España pues bueno, hay islas que están como un poco reticentes ante el foráneo, ¿no? No te reciben exactamente con salvas, sino que intuyes que alguno de esos disparos que oyes va contra ti. Pero si no fuera por esto, y es verdad que luego esa gente cuando penetras no es tan interesante porque tiene un poco de endogamia, por seguir con el símil geográfico, pero incluso esos son interesantes, no sé. La verdad es que cualquier persona es interesante, ¿no? Lo cual quita mérito al libro, porque claro, viene a decir que es cosas que ha aprendido de gente, punto. O tendría que ser mucho más gordo. O tendría que ser mucho más gordo, sí. En el PSOE hay gente interesante. Sí. Había alguno que estuve barajando al final el libro me ha quedado pues contundente. Es verdad que parece más largo de lo que es, porque como son capítulos muy cortos, hay muchos espacios en blanco. Pero bueno, la verdad es que el editor sí que me había puesto ciertos límites razonables, porque si fuera por mí, pues sería una publicación en varios tomos, ¿no? Una especie de fascículos, como se vendían antes. Y entonces tuve que dejar fuera gente, y algunos de los que pensaba poner eran del Partido Socialista. Es verdad que a su vez hay gente muy distinta. Ahí están los que todavía
Por ejemplo, hace poco estuve en un seminario en el cual discutíamos asuntos de España y todo esto. Era un seminario privado, de estos que siguen las reglas Chatham House, es decir, se puede decir lo que se dice, pero no se puede decir quién lo dijo. Bueno, pues... El solo diré pecado y eso. no el pecador. ¿no? Eso es, sí, pero muy raro porque trasladado a los argumentos. Los argumentos nunca deberían ser un pecado. Pero bueno, eso son las normas, yo las acepté. Estuve allí. Había allí socialistas de estos de la vieja escuela. Estos en los que piensan siempre los del PP cuando dicen ojalá volviera el buen socialismo. Bueno, esos ya están fuera del PSOE. O sea, que si vuelve el PSOE, o sea, esos no van a volver, ¿no? Tendría que montar otro partido, yo qué sé. Y esa es gente bastante interesante. Sí que te ayuda a entender a su vez, porque hay gente que tiene nostalgia de lo que pasaba hace 30 años quizá. Es decir, aunque teníamos un gobernante como Felipe González que no tenía nada que envidiar en corrupción y corruptelas, y corrupción más dura, porque era criminosa, ¿no? De crímenes ya de sangre, ¿no? Como estoy pensando en los GAL, pues aunque teníamos un gobierno bastante deplorable, a diferencia también de lo que imaginan los que piensan en el PSOE bueno, sí que es verdad que había personas dentro del Partido Socialista que todavía pensaban que España era una tarea común. Y eso yo creo que ya apenas se encuentra. Piensan que España es una tarea de ellos. Y luego hay algunos que estorbamos. O sea, que Ábalos no se mereció un capítulo. Entiendo perfectamente todo el... ¿cómo definirlo? Toda esta especie de una cierta pasión, hay un cierto cariño también hacia Ábalos en estos momentos, incluso por gente que no es de la... Yo creo que sobre todo por gente que no es de la izquierda, ¿no? Pero al final, yo creo que Ábalos está manejando, sí que le admiro en cómo está manejando su imagen pública. O sea, sabe perfectamente qué tipo de imagen tiene que dar. Y sabe que si da una imagen de español, como tú decías antes, pecador, que tiene sus defectillos, que no los tiene, con la lujuria, pero que luego al final pues respeta a las mujeres en un cierto sentido de la palabra respetar, y sale con el cigarrillo medio caído de la boca y habla con una voz así un poquito carrasposa, pues que va a generar, vamos a ubicarlo inmediatamente en un tipo de personaje que no suele caer antipático porque no somos una sociedad puritana y por lo tanto queda hasta simpático. Pero yo creo que es parte de su actuación. Yo creo que el otro día sobreactuó un poco, porque ya lo de salir con la camiseta gris, como Chenoa, en esos momentos para mí ya se le veían un poco las costuras, pero en todo caso en ese sentido como actor me parece muy bueno. ¿A qué edad conociste a esta gente interesante, más o menos? Pues los hay de todas las edades, porque, por ejemplo, le dedico hay un texto sobre Unamuno, una muy buena refutación a aquello de España es el problema, Europa es la solución, que es de Ortega, y obviamente me apoyo en Unamuno pues para ver que probablemente es al contrario. Desde luego lo que estaba claro cuando escribió algo que se olvida siempre cuando se dice esa frase es que Ortega la pronunció en una conferencia y luego la escribió en 1910. 4 años después, Europa no era la solución. 4 años después, Europa empieza una escabechina que dura 4 años y España se abstiene. O sea que, bueno, ya solo eso hubiera debido valer para ponerlo un poquito entre paréntesis. Pero bueno, Unamuno, que no caía en esas pasiones un poco tontas, europeístas, pues Unamuno siempre recuerdo que fue el primer filósofo que leí en clase de literatura y a la profesora le sentó muy mal porque ella quería que leyéramos Unamuno, pero esperaba que leyéramos sus novelas. Y yo me había cogido a... uno de sus textos del sentimiento trágico de la vida, uno de sus textos filosóficos, ¿no? Y eso pues siempre lo guardo, o sea que, por lo tanto, ahí estamos hablando de mis 14 años, pues desde los 14 años he empezado a conocer gente interesante. Antes probablemente también lo que pasa es que no me he dado cuenta de cuán interesantes eran como para escribir un libro, pero también hay que decir que si empecé a los 14, una buena manera de recibirlo es que he tardado casi 40 años en escribir esto. Cuando ideas el libro, ¿cuál es el primero que te viene a la cabeza? La primera persona interesante a la que le quieres dedicar un capítulo. Pues yo creo que probablemente los filósofos, por defecto profesional, y por lo tanto salen Kant, sale Aristóteles, sale Platón, salen incluso filósofos o pensadores o líderes religiosos que no están dentro del marco occidental, como Buda, que sale un par de veces, porque creo que, como digo en uno de los capítulos, para entender lo que está pasando hoy en día en Occidente, es verdad que hemos importado un budismo un poco raro, pero lo hemos importado esta especie de obsesión por dejar de sufrir, que además marca muy bien la diferencia con el cristianismo, que no decía que el sufrimiento fuera algo que pudieras sacar automáticamente de tu vida, sino al contrario, asumirlo y darle sentido, ¿no? El sentido de la cruz. Entonces, yo creo que ellos son los que vienen primero.
luego acaba saliendo gente como Greta Thunberg, que es interesante en otro sentido de la palabra. También es interesante del libro que no te mueves también por la perspectiva del tiempo, a la hora de juzgar a los personajes en el eje izquierda-derecha, o sea, hablas de Gramsci y hablas de San Pablo, que evidentemente no sé si sí, es de bueno, izquierdas San Pablo es... o de derechas, San pero Pablo bueno, se va, sí. Se lo puede adjudicar. ¿Por qué has elegido a personajes que bueno, pues se le pueden, digamos, acercar más a pensamientos de izquierdas, otros más conservadores? ¿Te han aportado todos algo? Sí, a ver, yo creo que Gramsci no es que me haya aportado a mí, yo creo que Gramsci tiene que aportar. Mira, estoy recordando que en un debate que tuve sobre esta idea, ahora ya un poco más, no vieja, sino que ya está sentada, ¿no? La idea de la batalla cultural. Hubo hace unos, quizá 5 años, las cosas van muy deprisa. Hace 5 años algunos decíamos, hay que dar la batalla cultural. Y curiosamente salieron unos cantos diciendo, no hay que darla. no se entiende. O unos del PP dirían, hay que bajar impuestos. Sí, esa es la manera de... Bueno, García Egea, entonces secretario general del PP, dijo que la guerra cultural que daba el PP era bajar impuestos, porque es literalmente lo que acabas de decir, que esa era su guerra cultural. Pero luego había gente más en el mundo del intelectual, lo cual es más extraño, porque si eres intelectual, en el mundo intelectual, lo cultural en principio te tiene que resultar simpático. La batalla yo entiendo que también, decía Wittgenstein, otro de mis filósofos referentes y que también tiene su propio capítulo, decía Wittgenstein que un filósofo que no argumenta es como un boxeador que nunca sale al ring. O sea, pues no eres muy boxeador. bien para la foto, pero... No eres boxeador, claro, te sacarás foto o igual que hay toreo de salón, pues a lo mejor hay boxeo también de salón. Pues ya digo, eso que para mí es intrínseco intelectual, sin embargo hubo intelectuales, profesores de universidad, etcétera, que ante la idea de batalla cultural ni les gustaba lo de batalla porque les parecía muy belicoso, ni les gustaba lo de cultural. O les gusta, pero en otros ambientes, pero desde luego cuando lo mezclabas no les gustaba. Y eso hubo que combatirlo, hubo que lucharlo, y uno de los autores que lo dejan bastante claro es Gramsci, y recuerdo perfectamente que al utilizar a Gramsci, ya eres marxista. Esta especie de cancelaciones tontas que luego en la vida real, ellos son los primeros que hablarán de Marx cuando viene a cuento, hablarán de cualquier autor, como hacemos cualquiera cuando tenemos ideas en la cabeza y queremos aprovecharlas. Pero sí, yo creo que he de decir que la batalla por la batalla cultural, o sea, el esforzarnos porque tiene que haber una batalla cultural, lo he definido antes un poco por viejuno, porque yo creo que ya está saldado, ya esa discusión ya está saldada, ya se está dando, ya no hay que los que no han querido darla ya no le vamos a dar más argumentos, los que la estamos dando, y bueno, a ver hasta dónde llega. Claro. ¿Qué te ha enseñado Kierkegaard? Yo me acuerdo de chavalito que leí Temor y Temblor, y fue algo que me impactó muchísimo, sí. Aquello de Abraham y su hijo, y detente, que no mates a tu hijo Isaac. ¿Qué te ha aportado Kierkegaard? Porque mencionarlo ya solo es una declaración de intenciones. Sí, el título muy paulino, ¿no? Sí. Temor y Temblor. Pues Kierkegaard, que tiene un montón de... Kierkegaard lo pronuncia así porque tenía una compañera danesa y ya me acostumbró, ¿no? Aunque en España decimos Kierkegaard. Kierkegaard yo creo que... con él he de decir que tenía una experiencia en clase muy significativa, y es cuando daba clase a universitarios, y era que si intentaba enseñar a Kierkegaard y, por ejemplo, contar esto sobre Abraham y el sacrificio de su hijo Isaac, lo primero con lo que me encontraba es que no podía aludir a eso. Tenía que contar quién era Abraham, la historia de Abraham, a universitarios que probablemente habían pasado... Era en Valladolid, hay muchos colegios religiosos, muchos de ellos habían pasado 13 años de su vida en un colegio religioso, no sabían esa historia, de tal manera que cuando ya les contaba la historia del sacrificio de Isaac, se quedaban tan impresionados por la historia misma, por la Biblia, que ya luego lo que les pudiera contar de Kierkegaard ya era absolutamente accesorio, era como de hecho lo es, pero claro, se supone que ya vienes con lo fuerte y que luego Kierkegaard... Entonces ya Kierkegaard me enseñó mucho curiosamente, sobre la educación religiosa en España y sobre el estado en general de las catequesis y demás. Kierkegaard tiene un texto muy cortito y muy significativo, yo creo que muy de actualidad, que es el de un payaso que un buen día se declara un incendio en el teatro en el que actúa, y el payaso, que ya está preparado, ya está disfrazado, ya está maquillado como payaso para salir, es el que ve el incendio, sale rápido del escenario y le empieza a decir a la gente: ¡hay un incendio ahí! ¡Huyamos! Pero la gente, como es un payaso el que se lo está diciendo y tiene maquillaje de payaso y están esperando que les divierta, se ponen a reír. Y cuando el payaso se pone más y más pesado y más excitado y más, pues dicen: ¡ah, qué buen actor! Cada vez se ríen más y aplauden más, mientras que el teatro entero se está quemando y probablemente... Y acaba Kierkegaard diciendo: yo creo que así será un poco el fin del mundo, ¿no? Con unos cuantos
cuantos anunciando lo que pasa y los demás no rechazándolo, no, ni siquiera persiguiéndolo, sino riéndose de ellos, ¿no? Y es verdad que esto acarrea una responsabilidad para la otra parte, es decir, para los que estamos en el escenario y estamos vestidos de payaso, no hagamos el payaso demasiado, porque si no luego cuando... Y es verdad que es inevitable, que no es responsabilidad nuestra, cuando estás en algo marginal, por definición ya adquieres caracteres un poco payasescos, pero tienes que intentar darle la justa medida a las cosas. También te ha enseñado algo Ramiro Ledesma. Sí. No sé si te has hecho camarada, falangista, o te van a acusar de ello, pero Bueno, mencionar a Ramiro es curioso. Estaría bien. Marxista por Gramsci. Ramiro Ledesma Ramos tiene la frase esta de solo los ricos, pueden permitirse el lujo de no tener patria, que yo creo que se ha vuelto absolutamente imprescindible para entender lo que está pasando ahora. Y precisamente por eso nos salimos del marco derechas-izquierdas y da igual, me da igual todo lo radical de derechas que sea, pero es que no sería la clave adecuada. La clave adecuada es que para muchos de los problemas de hoy en día, esta vieja idea de que la izquierda defiende a los pobres y la derecha defiende a los ricos, ha quedado superada. Por otro, no porque ahora la derecha también defiende a los pobres, que también, y se produzcan entremezclas, sí, sino que ha quedado superada por otro distinto eje, y ese eje diferente es que lo que sí que está claro es que los que apuestan por gobiernos mundiales, por élites lejanas, por empresas con un poder omnímodo, porque tienen ellas solas pues más ganancias o más capital que muchos países de la Tierra, ¿quiénes apuestan por eso? O quienes pueden permitirse apostar por eso, quienes apuestan también porque, bueno, si te va mal en tu barrio, pues te cambias a otro barrio, te va mal a tu país, te cambias de país. Quienes pueden apostar por eso son personas de cierto alto nivel adquisitivo y son, de hecho, los que lo están promoviendo, y además eso explica que se mueva el mundo así, ¿no? Porque aunque no sean la mayoría, pues son evidentemente los que copan la inmensa mayoría de medios de comunicación, de universidades, de productores de ideas en el fondo. Mientras que los que no están ahí, los que sí les gusta quedarse a vivir en el barrio de siempre, los que sí que les gustaría que su país pues no quedara destrozado, sino que siguiera viviendo de la tradición de la que ha vivido, los que tienen además cada vez más dificultades en el día a día, esos yo creo que claramente se dan cuenta de que, como dice Ledesma Ramos, es la patria, es ese espacio común que cada vez nos están quitando más, la que te puede defender. Y es absolutamente. Hay una pregunta, la cual respondes en el libro y te la voy a hacer. ¿Por qué no eres musulmán? Pues fundamentalmente ese capítulo viene a propósito de algo que me había dado cuenta que mucha gente entendía mal. Jesús, la figura de Jesús, que es Cristo, es la fundamental para el cristiano, es verdad que aparece en el Islam, no aparece en el judaísmo, no aparece en el budismo. Algunas versiones del hinduismo, bueno, como son politistas, te dicen, bueno, una reencarnación más de Vishnu y para adelante, pero básicamente el Islam destaca, porque sí que siendo una religión claramente distinta al cristianismo, reconoce un lugar bastante digno a Jesús e incluso a María. Y por lo tanto mucha gente me daba cuenta de que eso ya absolutamente les despistaba y automáticamente ahí trazaban un montón de similitudes entre el Islam y el cristianismo. Pasa un poco como lo del budismo de antes, ¿no? O sea, siempre conocemos tan poco el cristianismo que cualquier cosa que vemos por ahí afuera decimos, esto es parecido. Pues en el caso del Islam, el problema con la figura de Jesús era que la figura de Jesús en el Islam es radicalmente distinta a la figura de Jesús en el cristianismo, y esa diferencia no es meramente una diferencia que tenga que ver con, pues con una descripción o con unos hechos, no, es que atañen a la médula misma del cristianismo. En el cristianismo es importante que Jesús sea una persona, un ser humano que muere por todos los hombres, porque así, siendo Dios y siendo hombre, pues conecta perfectamente con esa experiencia terrible que es el sufrimiento y que es la muerte de todos nosotros, y nos saca de ellas. Como mínimo nos manda un mensaje, como diría Pedro Abelardo, nos manda un mensaje muy fuerte de que ahí Dios está con nosotros, ¿no? Y eso cuando lo acabas de entender te cambia. Pero es importante que Dios esté ahí en la cruz, quiero decir, en la crucifixión. También, por supuesto, que luego resucite, claro, si no sería un fracasado y no sería Dios. Bien, ese mensaje tan fuerte, clave, probablemente si hubiera que resumir, es verdad que algunos lo harían con unas palabras, otros con otras, pero si hubiera que resumir en una o dos frases el mensaje del cristianismo, sería ese. El Islam ya no es solamente que no lo tenga, sino que lo cambia absolutamente, y el propio Corán, ni siquiera los dichos de Mahoma, pero en el propio Corán está escrito que Cristo, dicen que le crucificaron, pero que no,
que se equivocan, los que dicen que le ha crucificado. Es verdad que no especifica más, no especifica si es que se escapó, si es que cuando está crucificado, como decía una herejía cristiana, los docetistas, si es que cuando está crucificado, pues ahí lo que quedaba era un cuerpo, pero su alma o su espíritu había salido, y por lo tanto no lo especifican mucho. Lo que está claro es que hacen escapar a Jesús, y en las versiones en las cuales Jesús se intercambia por otro, y es otro al que crucifican al final, eso para una mentalidad de triunfo, en la cual, una mentalidad típica del ser humano, en la cual el que triunfa es el bueno y el que pierde pues es el malo, pues está muy bien, mira, que pillo, que se libra de la cruz y le cae a otro. Pero esa no es la mentalidad cristiana, que justamente lo que pretende es dar la vuelta y decirte no, incluso cuando parece que eres el mayor de los perdedores, incluso Dios mismo pareció el mayor de los perdedores, y le das la vuelta. Entonces, eso ya crea una distancia absoluta. El Islam, y esto lo han analizado algunos autores mucho más inteligentes y más formados que yo, estoy pensando en el Lul, por ejemplo, el Islam tiene en eso conserva bastante, curiosamente, la mentalidad griega. En otras cosas los cristianos hemos heredado más de los griegos, pero aquí conservan bastante esa mentalidad griega pagana, racionalista, ya digo, en el fondo, racional en el sentido de, hombre, si te va bien en la vida, pues eso es lo que hay que hacer, si te va mal en la vida, eso es lo que... es que algo has hecho mal, y desde luego no eres el privilegiado de Dios, mucho menos el hijo de Dios. Y quería preguntarte, ¿es más interesante un cristiano que un ateo? Pues no sé, eso yo creo que voy a escapar de las casillas. Hay cristianos súper interesantes, hay cristianos tremendamente aburridos y ateos igualmente. A mí me parecen muy interesantes, y se refleja en el libro, voy a fundir las dos casillas, justamente en la expresión, los ateos cristianos, ¿no? O sea, esto pone a algunos muy de los nervios, a algunos cristianos, porque evidentemente sí, intencionadamente es una contradicción, sí, un oxímoron, no sé que son dos cosas distintas. Pero bueno, era una expresión que utilizaba Gustavo Bueno, él usaba más que cristiano católico, católico ateo. Es una expresión que también Oriana Fallaci, que no tiene nada que ver con Gustavo Bueno, en algunas cosas sí, por ejemplo en esta. Es una expresión también que podemos rastrear en el pasado hacia filósofos como George Santayana, que es un autor español, pero se fue muy jovencillo, vamos, de niño, a los Estados Unidos, y se le conoce más por George, en vez de por Jorge. Son todos ellos autores que descubren el valor de la civilización cristiana, aunque ellos personalmente no creen. Y esto, sin quitarle importancia a la fe, el hecho de encontrar con gente que ha captado lo importante de la civilización cristiana, justo en un momento en el que hay fuerzas poderosas que están intentando, y de momento diría que consiguiendo, acabar con la civilización cristiana, en términos políticos. No iré con ellos a misa, entre otras cosas, porque ellos no quieren ir, pero en términos políticos, en términos de qué tenemos que defender en el espacio público, crea una complicidad muy interesante, y yo aprendo mucho de los motivos por los cuales ellos quieren conservar esta civilización, o revivificar, mejor, porque ya conservar queda poco que conservar, como diría Ernst Junger. Los que quieren revivificar esta tradición, aunque justamente uno de los elementos centrales, que es la parte religiosa, la parte griega, ahí compartimos todos, la parte romana de las instituciones, el derecho, ahí también compartimos todo. En el mensaje moral cristiano compartimos mucho, aunque es verdad que la esencia de ese mensaje moral cristiano, que es la que hemos dicho antes, que el propio Jesús es un perdedor, es una víctima, es el que pierde, y que por lo tanto ya no tenemos que contemplar a ese como una especie a todo el que está en esa posición como una reprobo de Dios. Es verdad que esa figura concreta no tienen fe en ella, pero sin embargo el mensaje sí que les gusta también ese mensaje de atender a la víctima, de atender sin magnificar a la víctima, claro, que es el exceso wokista, el de que la víctima de repente se convierta en ese Dios que hemos sacado de escena y que se vuelve multiplicado por varios diosecillos ofendiditos. Claro. Uno de los capítulos más provocadores quizás sea el de cosas que me gustan de Franco. Sí. ¿Qué cosas te gustan de Franco? Y sobre todo, ¿tienes miedo a la etiqueta ya de franquista? Porque con que reconozcas un solo valor de Franco, le ha pasado a Manuela Carmena hace poco, valorando la buena política de vivienda del franquismo, ya la convierte en una especie, pues eso, de franquista. La tienes que traer aquí, ¿no? Sí, es una cancelada. Estamos en ello, estamos trabajando en ello. Pero ¿qué cosas te gustan de Franco? ¿Te puede gustar algo de Franco en este...? Yo he de decir que para que no nos secuestraran el libro, dada la nueva ley de memoria democrática,
pues en ese capítulo no dejó claro a qué Franco me refiero. Advierto que puede ser Franco Battiato, puede ser, bueno, hago un repaso por algunos personajes históricos que entre cuyos apellidos estaba Franco, y en principio lo dejó a la elección del lector. Si algún lector mal pensado piensa que el Franco del que estoy hablando es Francisco Franco Mamón, bueno, pues es legítimo, es una opción más, pero no digo que sea la mía. Y son varias cosas, pero leyendo a José María Pemán, que tiene un libro muy interesante, todo él, Mis conversaciones con Franco, es muy interesante porque Pemán nunca fue de los íntimos, pero sí que tiene un cierto, de hecho él tenía cierta querencia monárquica, con lo cual incluso ideológicamente podía tener, pero luego sí que colaboró en los gobiernos, en el sector de la cultura sobre todo, durante el franquismo, y por lo tanto pues tenía una cierta confianza. Y lo que sacó de ahí es que es un personaje, una cosa que cuento claramente que me gusta de Franco es que Pemán le conoce a las 2 de la madrugada. Y le conoce a las 2 de la madrugada porque era en Oviedo, él había ido a una cena con unos amigos, pero después de la cena había como una especie de cena 2, segunda parte. Se iban los de la cena y venían a los de la tertulia, que esa ya se prolongaba hasta las tantas, e iban viniendo, y eso a la 1 o a las 2 aparece Franco, que luego es verdad que sería probablemente noctámbulo. Durante el franquismo había mucho la imagen esta de una lucecita en el Pardo, ¿no? Que la gente pensaba siempre que eso era la prueba de lo muy trabajador que era. A lo mejor, bueno, sí, era trabajador, pero que era también prueba de sus costumbres noctámbulas. Y Franco llega allí, Pemán es simplemente un militar más, que está por allí destacado, no tiene una relevancia especial, pero a Pemán ya le llama la atención, y al día siguiente, en el hotel en el que está, se encuentra con otro conocido, Pemán, y el otro conocido, que iba con un tercero, le dice al tercero: mire, Fernández, aquí está Pemán, probablemente el hombre que mejor escribe de España. Y Pemán le sale en ese momento decir: pues creo que anoche, pensando en Franco, creo que anoche conocí al hombre que mejor calla de España. Y efectivamente le había captado bastante bien, es un rasgo que sirve para explicar toda su política durante todo su amplio mandato. Yo creo que esa combinación de aspectos poco convencionales, pero que explican también que fuera un gobernante poco convencional y que sobreviviera de una manera poco convencional, suponiendo que hablemos de Franco y no de Franco Battiato, de Francisco Franco. Que también pues sabría callarse muy bien. Franco Battiato sabe callarse también bien, sí, tiene también un aire místico así, muy interesante, pero bueno, a él le dedicaré probablemente un capítulo del siguiente libro. Claro, se lo merece. ¿Aseguras que este libro es una especie de arsenal para defendernos de las estupideces que hay en nuestra era? Yo quiero preguntarte, bajo tu punto de vista, ¿cuál es la estupidez más grande que existe en nuestra era? Hay que decir que esa frase que está ya no sé si en la solapa o en la contraportada, es más de la editorial, ¿vale? Que te ponen frases así. Pero está bien. De hecho, a mí me lo pasaron, tuve que rebajar porque era todo el libro definitivo, que para todos los argumentos malos. No, todos, no. Hay cosas que quedan fuera entre las cosas, pero tendré que seguir escribiendo. Estupidez, no sé, la verdad es que te confieso eso, que aunque ya digo que no sea mío, es un problema que cada vez me asalta más, yo creo. Bueno, este dicho de no expliques por la maldad todo lo que puede explicarse por la estupidez, cada vez estoy más convencido de que la estupidez, y como filósofo o como socrático o como persona que apuesta por los argumentos, pienso que esto está conectado con lo anterior. Cuando tenemos ambientes chiquititos en los cuales comentar las cosas, pues es muy probable que aquellos con los que estamos sean estúpidos en las mismas cosas en que somos estúpidos nosotros, y por lo tanto la estupidez vaya adelante. Si pudiéramos entremezclarnos más, superar barreras más allá de los nuestros, yo creo que descendería un poco la estupidez, aunque es verdad que diríamos, no, pero es que cuando voy así me voy a encontrar los estúpidos que son los otros, pero es que esto ya lo ves hoy en día. A través de redes sociales, yo no soy nada partidario, vamos, no lo soy yo ni lo son los estudios más serios, de la idea esta de la cámara de eco, de que estamos alimentándonos solo de lo nuestro. Yo creo que, evidentemente, yo soy ahora capaz de leer mucha más periódicos de izquierdas que si tuviera que comprarme 7 cabeceras de izquierdas, incluso internacionales, y otras 3 o 4, que era lo que hubiera tenido que hacer a principios de los años 90. Sin ir más lejos, a ti te parecerá lejos, pero a mí no me parece tanto. O sea, que no estamos, al contrario, el problema, y de hecho hubo un experimento muy interesante en los cuales se obligó a un conjunto de gente a seguir cuentas de Twitter, gente de derechas a seguir cuentas de Twitter de izquierdas, y a gente de izquierdas a seguir cuentas de Twitter de derechas, intentando romper esta presunta cámara de eco y entonces así acercarnos más a los demás.
El resultado fue catastrófico. La opinión de los de derechas sobre los de izquierdas después de este experimento era peor que antes y viceversa. O sea, que esa idea de que estando abiertos a los demás, en principio vamos a sentir por ellos más comprensión, no es verdadera. Estando abiertos a los demás y siendo capaces de hablar con ellos, siendo capaz de conocer sus motivos, yo creo que un poquito de estupidez sí que nos libraríamos. Santo Tomás de Aquino decía que la estupidez es pecado. Bueno, eso es una traducción un poco libre, ¿no? Sí, bueno, pero un libro se llama así. En la medida en la cual, bueno, el ateo siempre se le acusaba de ser el insensato, ¿no? El estúpido, el necio, porque, bueno, pues también les parecía tan obvio que tenía que existir Dios que cuando el salmista tiene que poner un ateo dice el insipiens, el necio en su corazón, el estúpido en su corazón, o sea que eso sí, pero la estupidez puede ser pecado si responde a la pereza, si no te has formado y por lo tanto dices estupideces, pues sí, esa pereza, si responde a esto, si responde a la soberbia, yo no tengo ayuda de nadie en necesidad de hablar con nadie, evidentemente luego tu estupidez, es verdad, probablemente sí, mira, la traducción me parecía un poco gruesa, pero la dejamos así. Tiene que ver. Y luego también mencionas a Kant, y no sé si Kant nos puede dar explicaciones de por qué Sánchez nos miente tanto y por qué, no sé si nos las tragamos, pero al menos, no sé, sigue ahí en el poder. Sí, porque las mentiras son muy útiles, en realidad ahí está puesto Kant como contraste, es decir, Kant tenía una idea bastante, incluso en la ética, no digamos ya en la política, bastante cuestionable, que es la idea de que hay que decir la verdad siempre, pase lo que pase. Porque si no, automáticamente estamos considerando al otro como una especie de medio para conseguir lo que nosotros queremos, aunque lo que queremos sea dejarle tranquilo, o lo que queremos sea no asustarle, o lo que queremos sea consolarle. Entonces resultamos la mentira piadosa que se dice. Kant pensaba que todas esas mentiras en el fondo estamos considerando al otro simplemente como un medio para nuestra satisfacción y que tenemos que decir tal cual la verdad. Es bastante cuestionable y no digamos ya en política. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de ahí hemos pasado a una situación en la cual el presidente del gobierno, que por cierto tiene a un jefe de gabinete que hizo la tesis doctoral sobre la mentira, sobre lo muy útil que es la mentira en la política, desde un punto de vista maquiavélico, o sea que sabe escoger bien a sus colaboradores, sin duda, Daniel Rubio se llama, pues el presidente del gobierno y en general gran parte de la política de hoy en día ha captado que la mentira es muy útil porque incluso cuando es refutada, que esto es lo interesante, que alguien podría decir, bueno, pero decir una mentira y que luego me refuten, pues como mínimo no vale para nada, porque yo he soltado A, pero se ha quitado A del panorama. Lo que muestran los estudios más interesantes al respecto es que, para empezar, mucha gente no se va a enterar de la refutación, pero es que incluso de los que se enteren, hay muchos que se van a quedar con la mentira, porque no seleccionamos verdades y mentiras, y esto es lo terrible, a partir solamente del contraste con la realidad, a partir del contraste con datos. Lo seleccionamos a partir del contraste con lo que ya pensábamos antes, lo que se dice del relato, mis ideas, si encaja en un curso de razonamiento que yo ya tenía. Y por lo tanto esa mentira, como encaja bien, la metemos, me la refutan, pero yo me resisto le cojo cariño a la mentira, ¿no? Me agarro a ella, esto lo decía también Sócrates, ¿no? Y le resultaba muy sorprendente, ¿no? Porque teníamos tanto cariño a las ideas cuando se demostraban falsas. Pues es verdad, incluso aunque se demuestren falsas, les cogemos cariño y en ese sentido somos conservadores en el peor sentido posible de la palabra, conservar falsedades. Claro. Y hablando de Sócrates, has cogido el final de este libro, a Jesucristo y a Sócrates, sí, como final. Se dice que eran de estos dos hombres que no escribían ellos, sino escribían de ellos, ¿no? Esto es un fenómeno curioso, pero así ha querido terminar el libro. Tenían poca confianza, curiosamente, en la palabra escrita. No. O sea que es seguramente el motivo. ¿Merece la pena escribir libros? Esta es una pregunta interesante. Se publican un montonazo de libros. Yo, en mi defensa, de decir que he tardado, desde que firmé el contrato de este libro hasta ahora, he tardado 7 años, o sea que creo que me lo he pensado. Claro. O sea, no es una cosa apresurada, es verdad que a lo mejor ahora le cojo el gustillo y saco uno cada 6 meses, pero sí que es verdad que tanto Sócrates como Jesús captan muy bien, prefieren tener discípulos a tener libros, porque saben que las ideas, a pesar de cómo somos las personas, se transmiten mejor de persona a persona que con letras escritas. Jesús sí que escribe, de hecho lo cuenta el propio Evangelio, pero escribe en la arena. En la arena. Claro. O sea, cuando van a apedrear a una... Cuando van a apedrear a una mujer. Ahí tiene una interpretación Girard maravillosa de ese hecho en el cual está escribiendo en la arena fundamentalmente, no tanto por lo que escribiera, que de hecho no tan importante no sería, porque si no alguien se habría acercado y diría, mira, pues tengo ya el único escrito de Jesús, yo sé lo que dijo, sino
fundamentalmente como una estrategia para no mirar arriba. Y no mira arriba porque sabe que estamos en un proceso de masa enfurecida, ¿no? Algo muy común también hoy en día. Hay una masa enfurecida en la que no había escrito el tuit ofensivo contra una minoría, sino que había sido adúltera. Era la mujer que le llevan y toda la masa está deseando descargar sobre ella sus piedras, sus denuestros, su odio. Y Jesús sabe que ante ese tipo de masa, cualquier mirada que les plantees de tú a tú va a ser interpretada siempre como hostil. Porque la masa interpreta todo así. Entonces, o si muestra miedo o si muestra compasión, la masa va a pensar que le está dando la razón. Siempre le va a interpretar mal la masa. Este probablemente también es un motivo por el cual no escribe. O sea que dirige su mirada a otra parte y es solamente ya cuando les plantea, como otras veces la de Jesús, ¿no? esos enigmas sin solución, de venga, el primero. Y el enigma no es tanto el que esté libre de pecado, que a lo mejor algunos se pensaban libres de pecado y hubieran estado encantados. La clave de esa propuesta de que el que esté libre de pecado tire la primera piedra es lo segundo, que tire la primera piedra. De repente les hace caer en la cuenta que va a haber uno de esa masa que va a tirar la primera. Luego vendrán los otros. La primera no matará, pero va a ser la primera. Y entonces ya pierdes ese refugio, ya sabes que tú vas a destacarte y entonces ahí ya se demuestra la cobardía de la masa, que solo se ve así cuando los tomas uno por uno. Imaginamos además que no iban encapuchados, como mucho hoy en día se puede hacer en redes sociales, sino que eso también. Pero es que una forma de capucha es esa, ¿no? Cuando te metes la masa ya ha tirado 100 piedras y tú sabes que la tuya 101 no va a hacer nada. Entonces no tienes ningún motivo prácticamente para no echarla. Pero lo mismo que le pasa a ti les ha pasado a los otros 100. Tira tú la primera, atrévete. Curiosa reflexión. En cuanto a la cantidad de libros que se escriben, me cuentan que el año que viene en la Feria del Libro, si no la cierran por el calor y estos motivos por los que se cierran, van a firmar libros lectores y vamos a ser los escritores los que vayamos a que nos firmen los que hayan leído nuestro libro. Me parece muy interesante. Habrá largas colas porque lectores ya hay cada vez menos. No, lectores cada vez hay más, lo que pasa, y por eso hay cada vez más libros. Claro. Si no, la industria de la lectura no tendría sino sentido. Yo creo que, no sé, el texto escrito, a ver, hay toda una discusión de Platón sobre esto, y de hecho hay una discusión sobre si Platón pensaba una cosa u otra. Platón escribe, pero escribe diálogos, con lo cual intenta conservar de alguna manera, parecería que intenta conservar un poco el logro del oral. Y yo debo decir que si me tengo que quedar con algo, me quedo con los diálogos, si me tengo que quedar con algo, me quedo con el tú a tú, que es, por suerte, uno de los lugares donde más se practica es en la enseñanza, que es a lo que me dedico, a la educación. Y justo por eso el título del libro también hace referencias a cosas que he aprendido, a la formación continua, a esas cosas que tenemos lugares privilegiados para hacerlo, que es el aula, pero porque está todo preparado para que unos aprendamos y otros enseñemos, y los que enseñamos también aprendamos. Pero ojalá, como ya hemos dicho, que la sociedad fuera un poco más así. Cuando uno aprende algo, pues le acompaña siempre, ¿no? Y esto es algo muy bonito. ¿A qué diputado del Congreso se lo regalarías, si tuvieras la oportunidad? A diputados del Congreso actual, hay uno que lo tiene ya porque va a presentar el libro el lunes conmigo, que es Santiago Abascal. ¿Sí? O sea, que a él no, pero porque supongo que ya le estará echando, aunque tiene una agenda internacional un poco agitada. Y la nacional tampoco es que sea un poco de pavo. En realidad, a ver, claro, una cosa es regalarlo, o sea, es que regalarlo... Si me garantizas en el truco que lo va a leer, sí. Pues si no, regalarlo suena toma. No. Casi suena se lo regalas y él te asegura y él me asegura, él o ella me asegura que eso es. Pues creo que Yolanda Díaz me parecería muy interesante que se sometiera al contraste de las ideas que hay ahí. Estaría muy bien. Sí. El Ángel Quintana Paz, muchísimas gracias. Gracias por traernos esta joya, cosas que he aprendido de gente interesante, editorial Deusto, que ya tienen, entiendo, en las plataformas. Sí, lleva ya distribuido desde la semana pasada. Efectivamente. Pues gracias por estar con nosotros. Muy bien, Josué, gracias. Y nosotros nos vamos, ya saben que tienen que compartir este vídeo, hacer más grande la familia de Periodista Digital, y como siempre digo, dar las gracias a Carlos Péquera y Izan Gómez, nuestra gente en el apartado técnico, y que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Yolanda Díaz. Que Dios les bendiga.